Bueno, yo les cuento desde mi experiencia, como les decía, desde la muerte de mi papá en adelante, yo lo empecé a pasar súper mal. Habían cosas que no entendía, mi mamá se casó de nuevo, pasamos de ser 7 hermanos a ser 16 hermanos, entre hermano y hermanastro. No había mucho tiempo para unos y para otros, y en realidad yo me entretenía solo y tenía mi mundo, y de hecho la naturaleza era parte de mi mundo, yo andaba mucho a caballo. Pero había muchas cosas que no entendía y además tenía también cierto carácter independiente y cierto temperamento que tampoco me hacía jugar con mi mamá, que tenía mucho carácter también. Y en ese choque yo me distancio mucho de mi familia. Me voy al seminario. Cuando estoy en el seminario, en parte de las cosas que era por hacer un bien social, también me di cuenta que estaba arrancando de una realidad, arrancando de mi casa, arrancando de mi familia y quizás también dándole una connotación muy importante, porque era algo religioso, entonces me refugiaba mucho en eso. Hasta que un cura amigo me dice un día, oye, me dijo, fíjate que tú tenías 16 hermanos, mucho más hermanos que todos los que están aquí, y no te viene a ver nadie, weón. Vos, me dijo, tenés que irte acá, resuelve tu problema primero y después, si es tu vocación, volví al seminario. Salí del seminario, llegué a mi casa, era otro fracaso más, y entro a estudiar entonces una carrera, que es publicidad. Saco la carrera y finalmente había cumplido con todos los cánones familiares. Había estado en kinder, colegio, universidad, y ahora ya estaba listo para casarme y ser un hombre normal y corriente. Y ahí es donde le digo a mi mamá, mira mamá, lo que yo quiero hacer ahora es estudiar los caballos más a fondo y partir al cerro. Y ahí estuve 3 años, Cordillera, Cerro, Santa Martina, arriando animales, conociendo manadas salvajes, tratando de aprender de etología, cómo se comportaban los caballos en manada, tratando de entender en esencia cómo funcionaban los animales, pero en estado salvaje, sin la mano del ser humano. Y me di cuenta que eran animales sociables, que eran animales simpáticos, eran animales curiosos, juguetones, caballos que se metían al agua solos, y después nosotros acá los seres humanos cuando queríamos meterlos al agua nos dábamos cuenta que era una pelea. Entonces, ¿cómo un animal que hacía tantas cosas por naturaleza, cuando el ser humano lo tomaba, no quería hacer nada? Finalmente me di cuenta también que los seres humanos y los caballos teníamos un paralelo y un parecer muy similar, que era que cuando el educador se metía, venía el conflicto. Y eso era porque los seres humanos tenemos esa tendencia a querer acapararnos de las personas, a que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan y no dejarlos ser. Y ahí empecé entonces a amansar caballos en un sistema distinto, dándoles más libertad. Me daba un poco de susto porque en realidad los caballos hacían cosas que no estaba yo acostumbrado a que hicieran, a expresarse. De repente en la mitad del cerro íbamos andando, se plantaba 3 peos con un salto y ¿qué chucha pasa aquí? No, era alegría. Y entendí que un caballo podía estar alegre, entendí que un caballo se podía distraer, entendí que un caballo podía chocar contra un árbol durante caminando, porque iba cazando una mosca, tengo idea de qué, y que no pasaba nada y no por eso tenía que pegarle. Me di cuenta que podía soltar un caballo en el cerro y el caballo en vez de arrancarse de mí podía seguirme, porque estar conmigo le parecía agradable. Y en ese intertanto en que vivía en el cerro, bajaba, arreaba, comía y qué sé yo, me contrataron en una hacienda aquí como peticero. Cuidaba una cancha de golf en las noches, cuidaba unos pozos de agua y además avanzaba a caballo y decía pesebrera. Y ahí fue la primera vez que tuve contacto con personas con problemas, con caballos con problemas. Eran personas de una hacienda que tenían muchos recursos y que tenían sus caballos y llegaban los fines de semana como a relajarse con sus caballos. Y yo, un poco tratando también de querer probar esto que estaba aprendiendo, los empecé a juntar con sus caballos y empecé a explicarles cosas. Y me empecé a dar cuenta que ellos solo hacían el paralelo y me decían, oye, yo entiendo lo que le pasa al caballo, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me pasa lo mismo en la pega, me pasó lo mismo con mi papá o con mi mamá. Y eran personas grandes, pero que seguían siendo niños y tenían cosas de niños que no habían resuelto. Y las empezamos a resolver con los caballos. Y de ahí nace esta nueva forma de poder ayudar a las personas a resolver sus problemas, a enfrentar sus problemas y a vivir de una forma diferente a través de los caballos.